Buenas, este es el trabajo número 2 de hidráulica aplicada en la definición de la represa, realizado por Agustín Cortés, Marcelo Bueye y Danilo Zamora. El organigrama representa la organización durante el proyecto, donde Agustín Cortés calculó la altura de la represa y los cálculos anexos, Marcelo Bueye la determinación de los estudios a realizar y el manejo del río, y Danilo Zamora para la determinación del tipo de represa, materialidad y proceso constructivo. Bueno, nosotros comenzamos con la estimación del volumen preliminar utilizando el caudal medio mensual ya previamente calculado en el trabajo anterior. Sin embargo, nuestro cálculo previo del volumen preliminar estaba errado, por lo que decidimos rehacerlo utilizando la curva másica que habíamos generado previamente. Gracias a este gráfico pudimos ajustar correctamente el diseño de almacenamiento del embalse y detectar nuestro mayor déficit, que se encontraría en esta zona. El nuevo volumen preliminar estimado fue de 825 millones de metros cúbicos. Dentro de esta gráfica podemos ver cómo nosotros dividimos las zonas de superávit y déficit para nosotros encontrar nuestro mayor déficit. Luego pasamos al cálculo de volumen muerto, que corresponden al volumen que no puede aprovecharse por su ubicación dentro del embalse. Este volumen es fundamental considerarlo, ya que evita problemas relacionados con los sedimentos y asegura una mayor vida útil del proyecto. Respecto a los sedimentos, aplicamos una fórmula que multiplica el caudal anual por el porcentaje de sedimentos y el tiempo expresado en segundos. En este caso, utilizamos una tasa estimada de aporte de sedimentos equivalente al 0,01% del volumen anual del río, proyectado a 70 años. Con estos datos, calculamos una acumulación de 85 metros cúbicos de sedimentos. Siguiendo con el análisis, realizamos un estudio topográfico en el sitio de emplazamiento de nuestro embalse, utilizando Google Earth para trazar un polígono que delimita el área de nuestro embalse. Extrajimos una nube de puntos y los procesamos en QGIS. Antes de pasarlos a QGIS, utilizamos una página que modifica el formato de los puntos de KMZ a JPX, el cual se llama GPS Visualizer. Esta página nos ayuda a hacer el cambio para poder trabajarlo en QGIS. Dentro de la aplicación de QGIS, nosotros trabajamos los puntos donde primero los reproyectamos, luego lo interpolamos obteniendo el TIM, donde el TIM es el modelo de elevación mediante triángulos irregulares, y con este TIM obtuvimos finalmente las curvas de nivel, que es lo que vemos en pantalla, donde las curvas de nivel están separadas cada 10 metros. Desde QGIS exportamos las curvas de nivel a AutoCAD, donde pudimos trabajar cada curva de nivel de forma particular, en donde pudimos a través de la herramienta área obtener el área de cada curva de nivel. Con los datos de las áreas de cada curva de nivel, aplicamos la fórmula del promedio de áreas por altura entre cotas, lo que nos permitió estimar el volumen total del embalse de manera precisa. ¿Por qué utilizamos esta fórmula? Esta fórmula nos permite obtener el valor aproximado del volumen de un embalse con base en secciones horizontales. Se calcula promediando las áreas de dos curvas de nivel consecutivas y multiplicándola por su diferencia de altura entre ellas. Es especialmente útil cuando se tiene una serie de áreas asociadas a diferentes cotas y se desea conocer el volumen contenido entre ellas, asegurando una estimación más representativa del relieve real del terreno. Con los datos tabulados, nosotros utilizamos una interpolación entre la cota 360 y 370 para llegar a nuestro volumen deseado, que sería el volumen de agua, que es la suma del volumen preliminar más el volumen muerto, que estamos hablando de 910 millones de metros cúbicos, que se logra en la cota 366, entregándonos una altura total del embalse hasta el momento de 146 metros totales. Siguiendo con nuestro análisis, las alturas de olas de nuestro embalse fueron calculadas en primera instancia con la fórmula de Steven Molitor. Dicha fórmula considera un fetch, que sería la distancia libre de obstáculos que recorre el viento dominante, y la velocidad del viento. La distancia del fetch nos dio un total de 7,3 kilómetros, sacada desde el QGIS en su curva de nivel con cota 366 y una velocidad estimada de 8,27 km por hora. Dicha velocidad fue sacada de la página Weather Atlas,
la cual nos dio una velocidad media del viento de 8,27 km por hora, donde obtuvimos finalmente una altura de oleaje de 0,56 metros. Luego utilizamos una segunda fórmula, que es la fórmula de Diacon. Dicha fórmula agrega los valores del fetch, velocidad del viento en metros por segundo, y la profundidad hasta el momento, que sería de 146 metros, entregándonos un valor de altura de oleaje de 0,8 metros. Dicha altura de oleaje es la más desfavorable, por lo cual la vamos a utilizar en nuestra altura total del embalse. Para la altura total sumamos la altura de volumen de agua, que son 146 metros, la altura de ola de 0,8, y para la altura de revancha se utilizó 2 metros, la cual se establece de 2 metros para proteger la estructura frente a oleajes intensos y fluctuaciones del nivel de agua, entregándonos una altura total de 148,8 metros. Finalmente, acá se presenta el espejo de agua desde la cota 366, la cual nos dio, según cálculo, que sería nuestra altura justa para nuestro embalse. De diseño y ubicación. En los estudios hidrológicos y hidráulicos determinan la disponibilidad de agua en la zona mediante el análisis de caudales, precipitaciones y escorrentía. Esta información es fundamental para definir el volumen del embalse y diseñar sistemas de control de crecidas. En los estudios geológicos y geotécnicos se analizan el tipo de suelo y las condiciones del terreno donde se planea construir. Esto incluye la realización de ensayos de laboratorio e in situ para asegurar la estabilidad de la presa y prevenir filtraciones o fallas estructurales. Por otra parte, los estudios de impacto ambiental evalúan los efectos del embalse tanto positivos como negativos sobre el ambiente, flora, fauna y comunidades cercanas. Define, además, medidas de mitigación, compensación y seguimiento ambiental. En la seguridad de las presas, se clasifica el embalse según su riego y establece un plan de monitoreo y emergencia ante fallas. Evalúa posibles escenarios de ruptura y define medidas para proteger a las comunidades cercanas. En este estudio se divide en 3 categorías, las cuales tienen relación con los daños producidos por las fallas o roturas. En ella se encuentra la categoría A, la cual corresponde a las presas que puedan afectar gravemente a núcleos urbanos o servicios esenciales, o producir daños materiales o medioambientales muy importantes. En la categoría B corresponden a las que puedan producir daños materiales o medioambientales importantes o afectar a un número reducido de viviendas. Y la categoría C, la cual corresponde a las que puedan producir daños materiales o medioambientales de moderada importancia y solo incidentalmente pérdidas de vidas humanas. En todo caso, a esta categoría pertenecerán todas las presas no incluidas en la categoría A y B. Y por último, los derechos del agua, la cual acredita la legalidad del uso del agua que se almacenará en el embalse. Se debe demostrar la titularidad a los derechos de aprovechamiento ante la Dirección General de Aguas, DGA. Respecto al manejo del río, el desvío de un río consiste en redirigir temporalmente su cauce natural a través de una infraestructura provisional que permita trabajar en seco en el lecho donde se construirá la presa. Este proceso involucra 3 etapas: la construcción de obras de desvío, túneles, canales y estructuras combinadas, la instalación de estructuras de cierre o diques provisionales y la posterior restitución del cauce cuando la presa ya esté en condiciones de controlar el flujo. Para ello, existen formas de desvío, principalmente 3 métodos utilizados para desviar un río durante la construcción de una presa, que depende del caudal, la geografía y el tipo de presa a construir. En esto está el desvío mediante túnel, el cual consiste en excavar un túnel en roca en un costado del valle o montaña, en el cual se conduce el río a través de éste. Es muy utilizado en las zonas cordilleranas o terrenos escarpados, o sea, los cuales tienen una gran pendiente. Por otra parte, tenemos mediante canal o cielo abierto, el cual se excava un canal temporal al costado del cauce natural para conducir el río, usado en zonas con topografía más planas o terrenos poco rocosos. Y por último, las galerías o conductos previsionales. Se construyen estructuras tubulares o galerías debajo del futuro cuerpo de la presa o por un costado. A veces se incorpora al diseño definitivo como obra de descarga de fondo. Independientemente del tipo de desvío, se deben construir también ataguillas, los cuales son diques temporales aguas arriba y agua abajo,
del sitio de la presa para contener y redirigir el agua, y los sistemas de drenaje y bombeo para controlar las infiltraciones o acumulaciones de agua dentro del área seca del trabajo. Para este caso, utilizaremos el de canal a cielo abierto, dado que tenemos una gran superficie donde se puede desviar, tiene menor costo y es más rápido, es más fácil de mantener y monitorear durante la obra, por lo tanto, es la que más se adecua a nuestras condiciones. Continuando, yo voy a hablar sobre los factores de incidencia que definen el diseño de nuestra represa, en donde tenemos primero la altura de esta. Esta es de 148,8 metros. Luego presentamos sismicidad de la zona, ya que estamos cerca de 4 volcanes cercanos y la represa pasa justo donde hay múltiples planos de falla. Luego tenemos los factores de la capacidad de soporte del piso, ya que nuestra región posee variados suelos que van desde los volcánicos, aluviales, los residuales y los coluviales. Esto no se puede determinar la capacidad de soporte en sí de la zona, lo que genera una limitante hacia los tipos de represa que se pueden implementar. Luego tenemos la amplitud del valle, ya que nosotros nos encontramos en un valle que es muy amplio, que también limita los tipos de diseño que se pueden utilizar. Acá tenemos la clasificación de la represa. Primero están clasificadas según su materialidad, en donde fuimos seleccionando las que son más viables. Primero tenemos la de hormigón, que presenta buena durabilidad, resistencia y impermeabilidad, pero esta presenta fenómenos de expansión química. Esto se puede arreglar mediante la adición de aditivos al hormigón, así que también la marcamos como viable. Luego tenemos las de mampostería, que naturalmente estas se utilizan en represas más pequeñas, entonces las descartamos automáticamente. Y en tercero tenemos las de material suelto, que estas presentan un bajo coste y son las más empleadas en países en desarrollo. Bueno, estas son rellenos de tierra sin cementar y normalmente son de piedra y grava, como se ve en la imagen. Continuando tenemos la clasificación de las represas según su forma o su estructura, que tenemos las represas de gravedad, que bueno, estas mediante su propio peso se encargan de resistir los empujes. Y estas dependen mucho de la estabilidad del suelo, por eso fue descartada, ya que no tenemos certeza de la capacidad de soporte que presentaba en nuestra zona. Luego tenemos las presas de arco, que como dice su palabra son unos arcos o son curvaturas que resisten las fuerzas de empuje. Y estas se transmiten hacia los laterales de la represa, por ende estas se limitan por la topografía del lugar, ya que necesitan tener zonas bastante estrechas para poder ser implementadas, en donde nuestro factor de incidencia tenemos un valle muy amplio. Entonces también fue descartada. Y por último tenemos las presas de contrafuerte, que son similares a las de gravedad en cuanto a su mecanismo, pero cuentan, como dice su palabra, con un contrafuerte que ofrece la estabilidad a los deslizamientos y los vuelcos. Con todos estos datos y clasificaciones obtenidas, nos decidimos en escoger una represa de escollera con cara de hormigón. Esta represa es del tipo de represa de material suelto, en donde sus ventajas presenta la adaptabilidad a la cimentación, es decir, que no depende tanto de la capacidad de soporte que tenga el suelo. También tenemos la resistencia sísmica, ya que cumple con nuestras especificaciones de la ubicación, que es una zona muy sísmica. También tenemos el uso de los materiales locales, que nosotros presentamos una localización que es bastante montañosa y podemos hacer uso del provecho de esta. También la velocidad de la construcción, que es bastante rápida y tiene una menor sensibilidad a las condiciones climáticas, como sería la de la construcción de una represa de hormigón, que depende mucho de las condiciones, su avance dentro de la obra. Para el proceso constructivo tenemos la investigación y la preparación del sitio, que esto es el estudio de factibilidad y la limpieza del terreno. Luego tenemos la construcción del cuerpo de la escollera, que es la estructura principal. Bueno, como se ve en el esquema, esta presenta una capa impermeable, la cual esta no va a estar dentro de nuestro esquema de diseño, ya que va a ser reemplazada por la cara de hormigón. Luego va a estar la construcción de la cara de hormigón propiamente tal, la cual va a ir en la zona en donde va a estar el agua de la represa, y esta va a ser impermeable. Luego van a estar las construcciones de estructura anexa, en los canales donde va a pasar y va a salir agua. Y luego van a estar las terminaciones y por último la puesta en servicio. Como dije, la materialidad de este diseño es principalmente de roca natural y hormigón.